12 del día, 3 minutos y seguimos al aire en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Sí, señores. Y vamos a hablar, Ana Cristina, de una preocupación que tienen muchos líderes en el mundo sobre el crecimiento del movimiento antivacunas y lo peligroso que esto puede ser, porque hay un número de gente que está desde hace algún tiempo pues creyendo que uno no debería vacunarse. Déjeme citarle precisamente un estudio que fue realizado por un grupo de investigadores británicos que se llaman The Wellcome Trust. Ellos hicieron un estudio en 2019 en 140 países, Camila, mirando el nivel de confianza o desconfianza que se tiene en las vacunas. Y le cuento cuáles son, lo hicieron por distintos continentes. Le cuento, por ejemplo, que en Europa los que menos confían en vacunas son los países de Europa del Este. En países como Polonia, Croacia, Eslovaquia, en esos países es donde se registran los índices más bajos de credibilidad. También, por otra parte, de todos los países, si se coge un solo país, el país del mundo donde menos se cree en las vacunas es en Ucrania, donde más de la mitad de los habitantes creen que las vacunas no sirven para nada. Si vamos a otros continentes. Pero muy delicado, muy delicado. No, delicadísimo. Y si uno se pone a mirar, por ejemplo, América Latina y África, el continente más pobre del planeta, pues son los que más son conscientes de la importancia de la vacunación en los menores. Exacto, sí, eso es así. Digamos, en África los países que menos confianza tienen en las vacunas son Togo, Isla Mauricio, son los que menos confían. En América, donde hay, y ojo que lo que menos confía quiere decir que son más propensos a tener movimientos antivacunas. En América serían Estados Unidos y Guyana Francesa, aquí más o menos cerquita. En el Medio Oriente y Norte de África. No, pero más o menos cerquita, muy preocupante. Estados Unidos, sí, claro, una de las potencias mundiales, es la que tiene uno de los movimientos antivacuna más grande del planeta. Sí, más fuerte y más potente y además con más, no es solamente más grande, Camila, sino con más posibilidades de difusión de ideas, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Permítame, porque Gonzalo, precisamente en Estados Unidos hicieron un estudio sobre cómo se está moviendo o cómo se están moviendo los mensajes antivacunas en redes sociales. Es interesante lo que uno puede ver a través de la revista Nature y otros medios y portales en los Estados Unidos y en el planeta que han registrado lo que hizo la Universidad de George Washington. Básicamente lo que hizo la Universidad de George Washington, Camila, para los oyentes, es mapear la opinión sobre las vacunas de casi 100 millones de personas a través de Facebook. Lo que se dieron cuenta, Camila, es que el número de personas que alentaban la antivacuna es mucho menor a las personas que alientan el uso de la vacuna, sobre todo en medio de la pandemia. O sea, decir que son menos personas las que son del movimiento antivacunas, evidentemente. Efectivamente, efectivamente. Pero ahora, lo que descubrió el estudio, repito, hecho por la Universidad de George Washington, es que el número de interacciones de personas que no creen en vacunas, o sea, anti-vaxxers, es mucho mayor y genera mucho más tráfico de información que aquellas personas que sí le están apostando a la vacuna. Entonces, a pesar de que el número de personas antivacunas es minoritario en la red, su mensaje se replica mucho más grande, mucho más rápido y de manera mucho más fuerte que aquellos que están defendiendo el uso de la vacuna, sobre todo para el coronavirus. Pues Nicolás Velázquez, que es investigador del Instituto para los Datos de la Democracia de George Washington, precisamente de la universidad en Estados Unidos, está con nosotros. Señor Velázquez, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. ¿Por qué decidieron ustedes hacer este estudio para mapear lo que está compartiendo la gente en redes sociales, principalmente en Facebook, sobre el movimiento antivacunas? ¿Por qué decidieron meterse en esa investigación en este momento del COVID-19? Digamos que la investigación arranca antes de la pandemia del COVID-19, pero la razón fundamental es para precisamente identificar qué es lo que está llevando a esta creciente, escepticismo respecto a las vacunas, tanto como vacunas como política de salud pública. Y una precisión, el estudio no es sobre cuántas personas están a favor o en contra de ellos, sino de cuántos organismos hay en este momento promoviendo las vacunas versus cuántos hay fomentando el escepticismo hacia la vacunación y cuál es la capacidad de estos dos bandos de llegar a la sociedad civil. ¿Hace cuánto empezó precisamente esa guerra, digámoslo, entre comillas, en redes sociales y en Facebook que ustedes estudiaron sobre quiénes son pro vacunas y antivacunas? Desde que aparecen las redes sociales. Esto es algo que nosotros tenemos registrado desde 2009,
que es el momento más anterior que tenemos en nuestros datos, pero sin duda alguna es previo a ello. ¿Y qué encontraron? ¿Qué encontraron ustedes precisamente sobre esta guerra entre quienes difunden mensajes en Internet antivacunas o provacunas? Fundamentalmente que tienen dos estrategias distintas. Las organizaciones provacunas, como bien lo mencionaban, son menos en cantidad, pero usualmente tienen acceso a medios de comunicación mucho más poderosos. El ejemplo fundamental, por ejemplo, es el acceso que tienen los ministerios de educación o los organismos de salud pública de cada país a precisamente los hospitales, el sistema de educación, digamos una circular que se distribuye a los padres de familia vía el Ministerio de Educación y a medios de comunicación como Blue Radio o grandes medios masivos de comunicación. Entonces son pocos, pero tienen una gran capacidad de convocatoria de los medios más masivos. Los Señor grupos Velázquez. antivacunas, ¿sí? Perdón, ¿sí? Sí, no, lo escuchamos. Los grupos antivacunas, en cambio, tienen menos acceso a los grandes medios de comunicación, pero son muy hábiles en conectarse a grupos de base de la sociedad civil. La asociación de madres de familia del colegio del barrio, la asociación de hinchas de un equipo de fútbol que juega en el torneo del Olaya. Cosas muy locales. Entonces son muchos, producen contenido muy barato, de muy poca calidad, pero masivamente, y con esa estrategia compiten contra aquellos grupos pro vacuna que tienen acceso a medios de comunicación de mayor difusión. Señor Velázquez, antes de la pregunta de mi compañera Ana Cristina, pero esta información que los grupos antivacunas difunden de manera básica, tratando de tener contacto con las madres, cabeza de familia, etcétera, ¿lo hacen con información veraz o son noticias falsas? Utilizan ambas. Muchas veces son noticias perfectamente legítimas y utilizan mucho, por ejemplo, recursos perfectamente académicos, científicamente válidos, cuando esos recursos cuestionan una vacuna. Que ocurre, hay vacunas que o productos para la vacunación que no cumplen los más altos estándares médicos. No es la norma, son raros, ocurren, pero hacen mucho eco de estas noticias. Es una caja de resonancia muy importante. Precisamente ahí va mi pregunta, señor Velázquez, y es si ustedes han establecido vectores entre lo que publican los anti-vaxxer, estos movimientos antivacunas, con otros tipos de movimientos anticiencia, por ejemplo, con terraplanistas y todo ese movimiento que tiene una clara inclinación anticiencia. Supremamente conectados, así es. Se conectan a través de su escepticismo hacia la autoridad en general y hacia la autoridad científica en particular. Pero Nicolás, usted nos estaba hablando de que si bien son menos, los antivaxxers tienen mucho más ruido, tienen un movimiento que hace mucho más ruido, y uno se pone a mirar y es que ellos manejan temas que de pronto son muy atractivos para las redes sociales, hablan de cuestionar el papel de las grandes farmacéuticas y de las libertades civiles y de que los gobiernos nos quieren controlar, etcétera, y uno mira, digamos, los argumentos de los pro vacunas y son argumentos netamente científicos que de pronto las personas ni los leen porque son estadísticos y números. ¿Qué es lo que falta para poder posicionar el mensaje pro vacuna de una manera mucho más poderosa para que haga más ruido que estas, digamos, teorías conspirativas que manejan los antivacunas? Claro, precisamente la estrategia es desarrollar una comunidad, una comunicación con grupos de la sociedad civil, llevándole un mensaje muy aterrizado, algo que una madre cabeza de familia pueda entender. Llevarle una regresión, un modelo estadístico demasiado complejo, tal vez no sea el mejor contenido para distribuirlo entre los grupos objetivos. Si los grupos pro vacuna desarrollan esa, digamos, vocación hacia conectarse con la comunidad, sin duda podrán contrarrestar la actividad de los grupos anti-vaxxers. Don Nicolás, usted hablaba de los medios de difusión y quisiera preguntarle exactamente con lo que está pasando en los Estados Unidos. Hay un video que está rodando en donde se puede ver a una científica llamada Judy Mikovits, en donde habla en contra de la FDA, toda esa trama que hay detrás del proceso de vacunación. Pero yo quisiera preguntarle si en ese mapeo que ustedes hicieron en el estudio se dieron cuenta que gran parte de la difusión de este tipo de mensajes se da a través de medios republicanos ortodoxos, o sea, medios que estén ligados tal vez a la visión del presidente Donald Trump o de algunos de los partidarios de este tipo de o de este partido político. Realmente eso no medimos, nosotros no medimos, digamos, la valencia política de los medios, esencialmente medimos fue su número de seguidores,
su número de visitantes únicos, cuando se trataba de portales web, su audiencia. ¿Sí? No podría afirmar con certeza científica lo que usted me está preguntando, ni a favor ni en contra, pero anecdóticamente creo que es cierto. Pero mire, yo quiero saludar también, Nicolás, permítame, a Emilia Lopera Pareja, que ella es doctora en comunicación y escribió un libro precisamente, es doctora en comunicación de la Universidad de Valencia, pero escribió un libro en el 2016 que se llama Movimiento Antivacunas, para entender un poco de dónde surge este movimiento. Señora Lopera, bienvenida a Mañanas Blue, gracias también a usted por acompañarnos para hablar sobre este tema. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación a esta sección de su programa. Pues ya que estamos hablando con el señor Velázquez sobre la investigación que hizo la Universidad George Washington acerca de cómo se mueven los mensajes en redes sociales de los antivacunas y de los provacunas, usted que escribió ese libro sobre el movimiento antivacunas, ¿en qué momento surge? ¿Por qué se crea este movimiento antivacunas en el mundo? Pues el movimiento antivacunas en realidad surge en paralelo al desarrollo de las vacunas, porque el propio Edward Jenner, cuando escribió un informe, un artículo a la Royal Society de Londres para que se lo publicaran, dando cuenta de sus observaciones de cómo las lecheras que ordeñaban las vacas y que se contagiaban de las pústulas de las vacas de la enfermedad de la viruela, cuando entraban en contacto con personas que estaban infectadas de la viruela en humanos, ellas estaban inmunizadas. Y entonces la Royal Society rechazó este artículo, pues como ahora seguramente cuando el doctor Velázquez o yo misma o tanto otros colegas académicos enviamos un artículo a una revista y nos lo rechaza. Entonces este médico rural y poeta que era Edward Jenner, lo que hizo es publicar de su propio dinero al año siguiente un librito en el que incluía además otra serie de observaciones adicionales y hacer una campaña por toda Inglaterra. La Iglesia ya estuvo en contra, o sea que desde el origen de la investigación y los descubrimientos en vacunas siempre ha habido diferentes sectores negacionistas. Pero la evidencia se impuso, entonces las autoridades británicas ya a mediados del siglo XIX hicieron obligatoria la vacunación. Y conforme se hace obligatoria es cuando surge el rechazo a la vacunación. Claro, pero ¿cuál es la evidencia científica con la que cuentan estos movimientos antivacunas? O básicamente no cuentan con ningún tipo de evidencia científica y simplemente es un movimiento que se creó rechazando la vacunación sin tener ningún tipo de sustento. Sí, ellos tienen una serie de argumentos y desde luego no son científicos, son más bien anecdóticos y recopilaciones sesgadas. Y como ha dicho muy bien el doctor Velázquez, en ocasiones sí que utilizan estudios científicos, pero elegidos de una manera sesgada, es decir, no hacen una revisión de un metaanálisis que llamamos nosotros de todo lo que se ha publicado sobre un tema y extraen unas conclusiones, sino que seleccionan aquellos artículos científicos que se adaptan a sus posturas fijadas a priori. Claro, justamente le quiero preguntar, señor doctor Velázquez, porque ustedes están enfocados en Facebook y no en Twitter, y dentro del estudio hay una explicación para eso. ¿Por qué Facebook es mucho más importante a la hora de la expansión de noticias que tal vez Twitter? La razón por la que escogemos Facebook es buenamente porque nuestro modelo requiere el análisis de grupos colectivos, actividad colectiva. Y Twitter es una plataforma donde la actividad es fundamentalmente individual. Entonces nosotros, por el diseño de nuestro análisis, vamos a lo que se llaman fanpage, que son cuentas colectivas. Más allá de eso, Facebook es la red social más popular a nivel global. El único lugar del mundo donde Twitter supera a Facebook es Norteamérica y nuestro objetivo es cubrir todo el mundo en una segunda etapa de nuestra investigación, incluyendo otras redes sociales colectivas como Gab y Vcontacte. Pero ese dato me parece importante. ¿El único país del mundo en donde Twitter supera a Facebook es en Estados Unidos?
En penetración de mercado entiendo que Estados Unidos y Canadá. Sí, podría después darles el dato exacto, pero por ejemplo en Colombia es claro que Facebook es la red social más visitada. Claro, pero es lo mismo que en el resto de Latinoamérica. Pero entonces, permítame, doctora Emilia Lopera, ¿por qué razón, si usted nos dice, oiga, no hay argumentos científicos, no utilizan la evidencia para poder promover este movimiento antivacunas, por qué la gente le sigue creyendo? Si está evidentemente también el otro lado que muestra que no es cierto lo que dice el movimiento antivacunas. Bueno, yo disiento en eso de que las personas o la gente en general los está creyendo. Lo que sí que es cierto que este tipo de movimientos muy activos, depende en qué países, lo que están consiguiendo incluso en España, por ejemplo, cuando me pidieron escribir era porque había preocupación, porque había habido algunos brotes de sarampión, histeria en algunos puntos de la geografía española, y entonces había preocupación. Pero luego, cuando yo me puse a escribir el libro, mirando las tasas de vacunación, en realidad no habían bajado a pesar del activismo de estos grupos que están en contra de las vacunas. Es decir, lo que sí había ocurrido, según algunas encuestas, es que los padres, cuando iban a vacunar, los pediatras que le atendían o los profesionales sanitarios de atención primaria encontraban que estaban confusos. Y ahí es muy importante que en la atención sanitaria se tenga mucha empatía hacia los padres que preguntan porque, bueno, han oído mensajes contradictorios y, por supuesto, lo que más les preocupa, como es lógico, es la salud y la seguridad de sus hijos. Entonces, ahí hay mucho trabajo que hacer y en el área de la vacunología social hay muchos profesionales trabajando en ello, desarrollando pues iniciativas para concienciar a los profesionales sanitarios a la hora de atender a estos padres que se acercan confundidos. Doctora Lopera, de una de las voces pues que tuvo mayor poder, ahorita estábamos hablando del año 2009, pero retrocediendo muchísimo más en 1998, fue Andrew Wakefield, que era un médico que fue el que dio, digamos, ese punto de partida al movimiento antivacunas. Personas, a partir de lo que pasó con él, que además era médico, proponen que las vacunas sean no solamente obligatorias, sino que se penalice a los padres que no vacunen a los hijos. ¿Qué se conoce sobre ese tipo de medidas de padres que se niegan o de adultos responsables de niños que se niegan a responder por niños, por sus hijos, por la vacuna de sus hijos? ¿Qué antecedentes se tienen en el mundo? Pues si comparamos, por ejemplo, en el caso español no es obligatorio. Y la tasa de vacunación en general es excelente, entre el 90 y el 95% de vacunas en general. Y sin embargo, en países donde es obligatorio, el movimiento antivacunas, digamos, que ha encontrado argumentos, como por ejemplo la defensa de los derechos individuales a tomar las propias decisiones que le atañen a uno o a su familia, para reforzar sus posturas. ¿Y esto qué quiere decir? Que no está nada claro que sean obligatorias asegure una mayor tasa de vacunación. Claro, pero entonces ahí me permite eso preguntarle al señor Velázquez, y es, este movimiento que ustedes vieron, cómo son mucho más eficientes en difundir el mensaje, a pesar de ser menos de la gente antivacunas en las redes sociales, ¿qué tanto impacto tiene? Es decir, sobre la realidad de la vacunación, porque lo que nos dice la señora Lopera es que en España, ella cuando averiguó, a pesar de que hubo un movimiento antivacunas muy fuerte, la tasa de vacunación seguía siendo igual. De lo que ustedes vieron con el tema de redes sociales en Estados Unidos, ¿tiene un impacto ya en la realidad para evitar que la gente se vacune? Pues en realidad nosotros no medimos eso, el impacto de esta distribución sobre los niveles de vacunación, en parte porque Facebook no nos permite identificar dónde están ubicadas las personas que, digamos, fueron tocadas, recibieron estos mensajes. Sin embargo, lo que sí vemos es que crisis recientes, inéditas, por ejemplo, la de measles, creo que en español se dice viruela, que hubo en Estados Unidos el año pasado, algo impensable en un país del primer mundo con las capacidades de salud pública que tiene Estados Unidos, sí tuvo
sí estuvo precedido por una ofensiva bien grande de movimientos antivacunas, precisamente como le decía la profesora Emilia, cuestionando el derecho del Estado de obligarme a hacer algo conmigo mismo, incluso si sea sobre mi propio bien, ¿sí? Como es una vacuna que puede salvar mi vida. Doctora Lopera, usted decía que usted bajo su evidencia ha visto que el movimiento antivacunas no tiene tanta fuerza en la realidad, pero uno está viendo ahorita con el coronavirus y cada vez más movimientos populistas que sí están empezando a usar un mensaje de que los billonarios están queriendo crear esta pandemia para favorecer a las farmacéuticas, y vimos un video, como lo mencionaba mi compañero Gonzalo, de esta señora, esta doctora Milkovich, que dice básicamente que las personas que tienen más riesgo en el coronavirus fueron las que se vacunaron contra la influenza, y también estamos viendo como aún cada vez hay más casos de polio, y polio justamente porque las personas no se están vacunando. Entonces sí hay una realidad de personas y es movimientos de pronto por las redes sociales que están generando ruido y que podrían tener efectos en la salud pública. ¿Cómo hacer o cuál es la recomendación que tienen que tener, digamos, los gobiernos para evitar que esto se vuelva una crisis peor después del coronavirus? Pero se refiere a en el caso de que haya una vacuna contra el coronavirus y que las personas la rechacen, o en un contexto general. En un contexto general, porque por ejemplo yo estoy en México y a mí me impresionó que ese video de Milkovich, que ya está, digamos, prohibido, pero muchísimas personas lo vieron acá, ahora empezaron a dudar si vacunarse o no por la influenza. Piensan que vacunarse solo por la influenza les va a dar más coronavirus. Entonces, uno, ¿cómo hace como gobierno o como persona responsable en decirle a esa persona, no, eso es mentira? Es difícil confrontarse contra esas teorías también. Sí, claro. El tema es que en el momento en que comenzaron a funcionar las redes sociales, digamos que la difusión de los mensajes, sobre todo de la comunicación científica o de aquellas materias con un alto componente de información científica, pues se perdieron los filtros. Porque antes, como bien ha dicho el profesor Velázquez, pues los medios de comunicación, digamos, tradicionales, los serios, los que se supone que contrastan la información, pues no le daban pábulo a estos sectores que rechazan las vacunas. En el momento en que llegaron las redes sociales, el filtro o el papel de gatekeepers de los medios de comunicación, en este sentido, desapareció con el tema de las vacunas y con otras pseudociencias, como se ha mencionado, pues el terraplanismo o el negacionismo climático. Entonces, ¿qué hacer? Pues como he hablado antes brevemente, lo que yo recomiendo, por lo que he leído, es que tienen que fortalecer los canales de comunicación hacia la sociedad, pero no en general, porque es que hay gente que no lee los medios de comunicación serios, que solo se informa por redes sociales. Entonces, los canales que hay que fortalecer es en los puntos de atención médica y en los colegios, como muy bien se ha comentado también anteriormente. O sea, los gobiernos, por suerte, tienen acceso al sistema educativo y al sistema sanitario, y ahí es donde creo yo que hay que incidir, y además hacerlo desde una postura de humildad y de entendimiento de la preocupación de los padres, porque si cuando un padre se nos acerca preocupado a preguntarnos, le miramos como pensando que es, no sé, que le han convencido de ciertas patrañas y que por eso pues es menos válido, digamos, como padre, estoy exagerando un poco si se me permite, esa persona la siguiente vez que dude porque ha oído, ha escuchado, leído mensajes contradictorios, no se va a atrever a preguntar, y eso es lo que hay que evitar. A toda costa. Pero mire, doctora Lopera, usted hablaba de que evidentemente hay que fortalecer la educación en el médico, en los doctores y en los colegios, pero en este momento que sí se están creando una cantidad de teorías conspirativas y personas que están pegadas a las redes mucho más porque están confinadas en sus casas, pues no están pudiendo ni llevar los niños al médico ni llevar los niños al colegio, y se está creando una sobrealimentación de estas teorías conspirativas y las personas ya tienen miedo porque ya no saben si creer que esto fue creado por un multimillonario, por una farmacéutica, si esto fue natural en un laboratorio en China, hay que vacunarse, si no vacunarse. Entonces, ¿cómo hacen estas personas en este momento, cómo hacen los gobiernos para poder posicionar un mensaje de confianza con las instituciones? Pues vamos a ver, es cierto que en el contexto actual de confinamiento, pues claro, algo que estamos viviendo algo ahora mismo a nivel
planetario que es como una película de ciencia ficción. Entonces, en ese contexto, cualquier teoría conspiratoria, si ya en la vida anterior al COVID eran atractivas, yo creo que ahora tienen más adeptos porque digamos que coinciden con la situación en la que nos encontramos. Entonces, en este sentido, lo que hay que recomendar, por una parte, a los ciudadanos que les lleguen mensajes contradictorios y que tengan la suerte de dudar, porque no todos dudan. Los que duden, que se dirijan a las páginas web oficiales de las autoridades sanitarias. Sí, doctora, en ese sentido... Sí. En ese sentido, de dirigirse a las páginas de los ministerios de salud y etcétera, pues es importante. O de la Organización Mundial de la Salud. Sí, claro, porque hay personas que toda esta información también la confluye en el hecho de que toda vacuna de manera inmediata produce un efecto, así sean los bebés, es decir, los bebecitos no hablan y lloran y un adolescente, digamos, puede sentir algo con, digamos, si hablamos de la vacuna contra el virus del papiloma humano. ¿Qué tan contraproducente es replicar ese mensaje de sí, la vacuna en un principio puede ocasionar unos efectos secundarios, pero esos efectos secundarios son normales? Vamos a ver, yo no soy especialista en vacunas. Yo lo que hago es lo que he estudiado es el fenómeno social del rechazo a la vacunación. Lo digo porque cuando me preguntan de algo que no domino, pues me parece que lo lógico es admitirlo. Entonces, doctora, no, pero es que mi pregunta precisamente va dentro de su campo de estudio. Esta réplica del mensaje de, mire, las vacunas efectivamente pueden tener algún efecto secundario inmediato, ¿ese tipo de mensajes es negativo o eso no ha hecho parte de sus estudios? Mirar el impacto de ese tipo de mensajes. Sí, le entiendo, es que no lo había entendido, perdóneme. Sí, todas las vacunas son un tipo de medicamento, solo que es un tipo de medicamento preventivo. Como todos los medicamentos, llevan un prospecto con unos efectos secundarios. Entonces, no veo ningún problema en decir que puede haber algún tipo de efecto secundario. El problema es que esos efectos secundarios sean mínimos y leves. Y para eso existen los ensayos clínicos, que son los que se están desarrollando ahora en curso 116 según la OMS, para probar que las vacunas, primero, que son eficaces y en segundo lugar, y muy importante, que son seguras. Y que por tanto el balance coste en términos de riesgos o de efectos secundarios en relación a beneficios, es decir, a prevención de enfermedades, pues es positivo. Pero mire, Gonzalo, ya que usted está mirando comentarios de oyentes, yo estoy viendo aquí comentarios de varios oyentes con la política o con la doctrina del tema antivacunas. Porque, por ejemplo, pregunta Joaquín Roa y dice, ¿por qué Bill Gates jamás se vacunó y jamás vacunó a sus 2 hijos y ahora pretende vacunar al mundo entero? Cuando yo vea que Bill Gates vacune a su mamá y a sus hijos, me vacuno. Pero ¿de dónde saca la gente esta información de que Bill Gates no vacunó a sus hijos? Exactamente, esa es muy buena pregunta para un periodista, ¿sí? Pues seguramente a través de Facebook, Camila, el mismo Joaquín Roa dice, las vacunas producen autismo y esterilidad, que es más o menos el mensaje que se ha corrido a través de redes sociales sobre los contras que puede generar la vacuna. Aquí Jenny Martínez dice, no a la vacuna obligatoria. En vez de exigir vacuna, ¿por qué no dicen cómo fortalecer el sistema inmunológico? Y don Nicolás, yo le quiero preguntar si ustedes en medio de su mapeo se dieron cuenta si hay algún mensaje religioso en medio de los anti-vaxxer o antivacuna, porque muchas de las personas que están en contra de las vacunas son personas muy religiosas. ¿Ustedes detectaron si había algún mensaje religioso en medio de esa discusión que se da por Facebook? Digamos, no en esta investigación, pero en otra en paralelo, sí hemos encontrado un volumen alto de mensajes religiosos. Ahora, no necesariamente es una proyección de la religión como alternativa a la vacuna, pero es más bien una expresión de que yo hago parte de una comunidad religiosa
donde las personas, algunas se están vacunando y otras no. Y entonces viene la pregunta. Entonces es más una cuestión de como en una comunidad, la que sea, puede ser a la que voy a un servicio, voy a la iglesia el domingo, ¿sí? Encuentro esta pregunta. Entonces ve ahí un vector para llevarle información verídica a estas personas que se están haciendo precisamente esa pregunta, ¿sí? Yo realmente nunca he escuchado, Gonzalo, que alguna iglesia o secta se oponga a las vacunas. Bueno, salvo en el caso del tema de transfusión de sangre, creo que el Testigo de Jehová. Pero creo que el pastor Arrázola no en Cartagena, Oscar, no ha hablado del tema. Creo que me pareció leer algo sobre el pastor Arrázola diciendo que se opone al tema de las vacunas. Sí, Camila, en alguna oportunidad tanto él como su esposa se pronunciaron en contra de las vacunas, efectivamente, sí. Sí, o sea, por eso la pregunta de Gonzalo Lázari sobre el componente religioso en estos grupos que se oponen a las vacunas, que no deja de ser exótico cuando uno comienza a alejarse de la parte científica y hacer una valoración religiosa de una cuestión que es eminentemente científica, sin duda. Yo he escuchado a Testigos de Jehová oponiéndose al tema de transfusión de sangre, pero el tema de vacunas, digamos, no, habría que revisar lo que dice Arrázola o cualquier líder religioso sobre el tema, pero tengo una inquietud, señor Nicolás, desde el punto de vista legal. Si la ley en algunos países, digamos que de alguna forma obliga o incluso sanciona a los padres de familia cuando no permiten que sus hijos sean vacunados y cuando justamente no lo permiten estando comprobada la efectividad y la seguridad de la vacuna. Ok, al menos dentro de Estados Unidos es claro que en varios estados hay iniciativas, lo que en Colombia llamaríamos proyectos de ley a nivel estadual, cada estado, para, digamos, darle la libertad a los padres de que no vacunen. ¿Sí? Y ese es un tema que sí genera mucha movilización, tiene mucha capacidad de penetrar a las organizaciones de la sociedad civil. Entiendo que hay un par de estados en Estados Unidos donde es permitido, o mejor dicho, donde la vacuna es voluntaria. Sin embargo, como bien señala la profesora Emilia, en general las tasas de vacunación son bastante altas. El problema no es inmediato, el problema es lo que viene entre unos años si bajamos las tasas de vacunación. Pero míreme, Erika de Novoa está diciendo y nos está enviando un mensaje, Gonzalo, que el mismo médico de Bill Gates dijo que no vacunó a sus hijos, que por favor investiguemos. Y ahí eso que está diciendo Erika es el reflejo de cómo una noticia falsa pues cala en la gente, porque básicamente el propio Bill Gates y Melinda Gates en abril del 2019 desmintieron esa información que empezó a circular a través de un medio supuestamente alternativo, pero ahí es donde yo hablo de estos portales dudosos en Estados Unidos en internet, que se llamaba Your News Wire, y actualmente ese portal se llama News Punch, y ahí empezaron a decir que el médico de Bill Gates había dicho que Bill Gates no había vacunado a sus hijos, pero es una noticia falsa que se ha desmentido por muchos portales que se dedican al fact-check de información, y en el 2019 el propio Bill Gates lo negó, y tenemos una oyente a la que le agradecemos que esté con nosotros en sintonía, que se llama Erika de Novoa, que nos dice que investiguemos que el propio Bill Gates lo afirmó, es decir, una información que se publicó en el 2018 desde los Estados Unidos a hoy, a 2020, sigue la gente creyéndola. Por eso yo le quiero preguntar al señor Nicolás, que se encuentra en los Estados Unidos, y partiendo de lo que dice Camila Zuluaga y cómo desmiente esa noticia que nos está dando un oyente, además con todo el respeto, es si usted cree que el bloqueo de este tipo de conversaciones en Facebook, el bloqueo de este tipo de información viola la libertad de expresión. ¿Por qué se lo pregunto, Nicolás? Porque hay gente que está diciendo que creen en el tema antivacuna, que el bloqueo que se le está dando a este tipo de información viola la libertad de expresión. ¿Usted cree que es así? ¿Que el bloqueo de este tipo de información puede violar la libertad de expresión? Sí, sin duda, es una violación a la libertad de expresión. Por eso mismo es que, digamos, Facebook hoy en día, en vez de bloquearte, te da perspectiva. Si uno va hoy en día, o desde hace unos meses, a una página de un grupo antivacunas,
va a encontrar que en la página de Facebook arriba hay un banner que te redirige. Si estás en los Estados Unidos, al Centro para Control de Enfermedades. Si estás en otras partes del mundo, yo lo he probado en Colombia, me manda a la página de la Organización Mundial de la Salud. Esto lo que te está dando es lo que en periodismo sería perspectiva, te da dos fuentes. Hey, señor, ¿usted quiere leer esta información de Bill Gates que supuestamente no se vacunó? Bien puede, pero recuerde que hay unas guías sólidas, científicamente responsables, basadas en salud pública, que te explican cómo vacunarse es positivo. Pero míreme, por ejemplo, perspectiva. Ana Cristina, otro oyente que está conectado con nosotros que se llama Walter Bardés, a quien le agradecemos sus mensajes, dice que el propio Bill Gates se pronunció en un programa de TED, que este mismo le preguntó acerca de si había vacunado a su familia y él dijo que nunca lo haría. Ahí es la demostración que la gente además está transmitiendo información sin ni siquiera haber visto, porque el TED Talk de Bill Gates en ningún momento hay interacción de preguntas y en ningún momento en el TED Talk de Bill Gates él habla de que no vacunaría a sus hijos. Sí, justo sobre eso, Camila, le quiero preguntar al señor Velázquez, porque es que yo quiero saber sobre la reacción ante el fact-checker. Es decir, ustedes en el mapeo que hicieron se dieron cuenta si en todo ese rastreo que hacen la gente verdaderamente reacciona frente a esa verdad que se le da como una revelación y después es capaz de cambiar su idea, o no entraron a mirar ese cambio, si sí hay esa constatación o ese interés por buscar la verdad. No, lamentablemente en esta primera etapa de la investigación no hicimos eso, pero es algo que queremos incluir en las próximas. Es súper importante para entender el impacto. ¿Por qué razón? Y yo le pregunto a la doctora Emilia Lopera sobre el tema del movimiento antivacunas, porque estoy leyendo aquí una cantidad de mensajes de los oyentes y pues evidentemente está la teoría conspirativa de que Bill Gates a través de Microsoft generó el virus y que lo que nos quieren es insertar un chip para controlarnos, y además dicen que Bill Gates es el mayor financiador de la Organización Mundial de la Salud y que los medios de comunicación como nosotros, como Blue Radio, pues básicamente no queremos que las cosas salgan a la luz pública y la verdad sobre las vacunas esté sobre la mesa. ¿Por qué? ¿Por qué, si esto es un tema que empezó en el siglo XIX, como usted nos dijo, en el Reino Unido, pues sigue manteniéndose esta narrativa, a pesar de que es un sector chiquito, como nos lo dice Nicolás Velázquez, pues sigue siendo muy fuerte? Bueno, yo creo que una de los factores que están influyendo a la hora de alimentar en las redes sociales el movimiento antivacunas es también está relacionado con la falta de confianza que hay actualmente en muchos países en las instituciones políticas. Por ejemplo, cuando he estado oyendo la introducción que han hecho ustedes a esta sección de entrevistas, me ha llamado la atención porque además no conocía el dato que los países del este de Europa son uno de los países donde más rechazo hay hacia las vacunas, según una reciente encuesta realizada. Y justamente en esos países del este de Europa, como puede ser Hungría o Polonia, que creo que específicamente la han mencionado ustedes, pues ahora mismo digamos que hay un movimiento que va también político, que va también consiste en negar muchas afirmaciones científicas. Y yo creo que ahí se juntan varios factores. No se puede generalizar porque cada contexto sociocultural y político es distinto, pero yo sí que creo que en relación a la pregunta que usted me hace, la falta de confianza y de credibilidad de las instituciones políticas están jugando mucho a favor de la difusión o digamos el anclaje que tiene en los receptores de esos mensajes. Pues mire, nosotros estamos en comunicación con un médico bioenergético, doctor de la Universidad Libre de Cali, el doctor Adolfo Córdoba, que es médico, y creo, doctor Córdoba, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros y acompañarnos en medio de esta discusión que estamos teniendo sobre el movimiento antivacunas y los riesgos que esto puede tener. Entiendo, doctor Córdoba, que usted como médico es uno de los que comulga precisamente con el riesgo de las vacunas. Buenos días y muchas gracias por invitarme. Realmente me parece importante que ubiquemos el problema. Me parece que las vacunas
son importantes. En realidad yo no pertenezco a ningún movimiento antivacunas. Me parece que es importante revisar el tema de las vacunas, porque me parece que si bien han logrado algunos efectos, que en principio me parece que también se ha debido a que ha cambiado nuestra forma de vivir, ha mejorado la calidad de vida, y al mejorar la calidad de vida también mejoró las condiciones del sistema inmune, y en esa medida los resultados de las vacunas se favorecen. Pero si vamos a poner a las vacunas como un dogma de fe, que hay que colocarlas porque son útiles, porque no sé qué, a mí sí me parece que eso habría que tenerlo en cuenta. Primero porque a veces se vacuna cuando no se debe. Por ejemplo, no se debería vacunar, y creo que esto lo sabe la ciencia, y a todos nos enseñaron que no se debe vacunar a los niños antes del año de edad, porque estás vacunando la información del sistema inmune que tiene el bebé, pero de la mamá. Habría que empezar a vacunar, por ejemplo, a los bebés a partir del año de edad. Pero doctor Córdoba, eso va en contra, esto que usted nos está diciendo va en contra de todo, ahí sí como dice usted, el dogma científico que tenemos en el mundo, porque básicamente a los bebés empiezan a vacunarlos, y en Colombia, Ana Cristina, usted que es mamá, es obligatorio vacunar a los niños, es decir, usted tiene la obligación de vacunar a sus hijos. Sí, claro. O sea, lo que hacemos las mamás con los bebés recién nacidos es todo el tiempo estar pendiente de las vacunas. Es que uno mantiene un cuadrito en que le van chequeando cuáles van, o sea, un cuadro supremamente que inclusive en la EPS mantienen todo el registro de las vacunas y en qué momento se pusieron. Y cuando uno no la ha puesto a tiempo, lo llaman y le dicen, cuidado que está atrasado tantas semanas con tal vacuna. Claro, y ese es un requisito, el carnet de vacunación es un requisito para los papás. Pero entonces, doctor Córdoba, esto que usted nos está diciendo, pues básicamente va en contra de lo que dicen las autoridades nacionales, de que se deben vacunar a los niños. No, yo estaba diciendo que había que revisar, no que había que quitarlo. Ni al principio dije que no era antivacunas. Creo que es importante revisarlo. Y como todo científico, me parece que realmente la ciencia no está hecha para quedarse quieta, está hecha para evolucionar. Y parte importante de lo que está pasando en este momento es que están apareciendo informaciones que hace rato están en el tema de las vacunas, y que me parece que es importante prestarle atención. Y no es un tema de que quién puede más, o no es un tema belicista de ir unos contra otros. Me parece que el tema más importante es qué es más importante para el ser humano, qué es más útil, en qué manera lo podemos mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida, sin exponerlo innecesariamente a elementos que le puedan afectar su salud. Pero puedo preguntarle, doctor Córdoba, claro. Pues no sé si es muy personal, pero si usted tiene hijos, ¿sus hijos están vacunados y vacunas? No. ¿Usted tiene, o sea, tiene hijos? Sí, tengo 3 hijas. Ninguna, la primera, ya tiene como 34 años, en este momento no pensaba como estoy pensando. Porque, por eso te digo, me parece que uno va evolucionando, y es importante que no solamente las personas evolucionen en esa manera de pensar, sino que también eso ocurre a nivel de la ciencia. Las ciencias evolucionan permanentemente, y esa es la razón de la ciencia. Y en esa medida, pues te puedo decir que mis 2 últimas hijas no son vacunadas. O sea, usted tiene 3 hijas, a la mayor sí la vacunó, y a las 2, que ¿cuántos años tienen? No las vacunó. ¿Y no las vacunó contra nada, doctor Córdoba? Contra nada. Y lo que ha pasado es que pues, no he visto mayor problema, son personas muy saludables. Ya una se graduó hace poquito de literatura en la Universidad Javeriana. Y la otra. Pero mire, doctor Córdoba, de pronto sus hijas son saludables porque el resto de la población sí está vacunada. Por ejemplo, una de las vacunas que se pone a los 2 meses es la primera vacuna contra el polio. Antes, el polio dejaba a 1.000 niños paralíticos por día, es decir, el polio era una enfermedad que mataba muchísimo, dejaba paralíticos y tenía unas consecuencias horribles antes de que se inventara la vacuna. En este momento, digamos, ya no se causan millones de muertes por polio, sino hay muy poquitos casos, y justamente de los que deciden y en lugares donde no deciden vacunarse. Entonces, si ya la evidencia científica dice que nosotros, gracias a las vacunas, ya no tenemos a millones de niños muertos por diferentes enfermedades, ¿por qué insistir en que se tiene que replantear? ¿Y por qué no aceptar que de pronto sus hijas
hoy en día no están enfermas porque el resto de la humanidad y el resto de los colombianos sí se pudieron vacunar. No, mira, no, yo te entiendo perfectamente. Este tema se ve, que lo veo todos los días en el consultorio. Yo no obligo a nadie ni convenzo a nadie de que haga nada. Simplemente me parece que hay que tomar decisiones informadas. Y eso es muy importante. Ahora bien, respecto a que la vacuna contra el polio sea lo único que ha mejor, digamos que a través de esa vacuna hemos podido mejorar la del polio, no, yo pienso que también ha habido cambios importantes en el ser humano, porque no solamente es las vacunas las que pueden modelar, sería un poco reduccionista esa mirada, con todo el respeto, porque no solamente de la vacuna se puede ver que ha evolucionado nuestro sistema inmune. Continuamente, constantemente, miles de millones de virus y de bacterias están exponiéndonos a nuestro sistema inmune, y nuestro sistema inmune se está actualizando. Y esa capacidad de actualizarse el sistema inmune es lo que le permite también garantizarnos la vida. Las enfermedades no son solamente las que con las cuales en este momento nos vacunan. Hay miles de millones de bacterias y virus en el intestino, desde la boca hasta el ano, y miles de millones de bacterias en todo nuestro entorno, desde nuestra almohada. Pero mire, doctor, permítame interrumpirlo. O sea, usted diría entonces que la viruela no se desapareció, una viruela que mataba a 300 millones de personas, que mató a más de 300 millones de personas, no se desapareció por las vacunas, sino Valeria, por un desarrollo. El sarampión, digamos que todavía existe, pero la viruela es la única que se desapareció gracias a las vacunas y mató a 300 millones de personas. Entonces usted puede decir que la viruela se desapareció por nuestro... No, también porque empezamos a usar... está probado que fue cuando llegó la vacuna exactamente. No, hay otros elementos que también... No volvió a haber ni un solo caso de viruela en el mundo. ¿Usted dice que es porque empezamos a usar zapatos? También ayuda, no estoy diciendo que fue lo único. Me parece que no se puede ver las cosas desde un solo punto de vista, sino hay que ser un poco más holístico para mirar. Y me parece que esa mirada holística es la que necesita la ciencia ahora para replantearse todo lo que ha hecho hasta ahora. Y a mí me parece que eso es lo natural, ese es el proceso científico, es cambiar, ajustarnos, no quedarnos en un solo modelo. Esos paradigmas. Sí, no, pero doctor, también está en seguir lo que ha funcionado y que se ha comprobado que se ha funcionado. Claro. Y a usted como médico le quiero preguntar una cosa. Usted dice que según usted, antes del año no se debe vacunar a los niños. Y si hablamos de niños que no son lactantes, usted dijo al principio que los niños antes del año no se deberían vacunar. Pero digamos, le estoy preguntando. Pero permítame le formulo la pregunta. Si estamos hablando de niños que no tienen, o sea, que la mamá no los lacta, no les da la leche, estamos hablando de niños con doble riesgo, porque no solamente no reciben esa forma de inmunidad que es la leche materna, sino que además no están vacunados. O sea, son los niños que no reciben leche materna, serían niños que están completamente desprotegidos. Mira, los niños no nacen en cero del sistema inmunológico. Si tú piensas que es así, ningún ser humano sobreviviría, nadie, porque cuando apenas tú respiras, tienes posiciones, si naces en un hospital más, y en una casa también, miles de millones en tu primera respiración en el medio ambiente contienen millones y millones de bacterias y de virus. Tú no naces en cero en el sistema inmune, tú naces con un sistema inmune que es una copia del sistema inmune de la mamá, porque no alcanzaría ni miles de millones de vacunas a protegernos contra los miles de millones de bacterias y virus que hay en el ambiente. Así que eso hay que tenerlo claro. Las vacunas pueden digamos, ayudar a que el sistema inmune, digamos, logre más efectividad hacia ciertas enfermedades. Sí, pero nosotros nacemos en el momento cero de la vida con un sistema inmune de la mamá. Doctor Córdoba, usted ha dicho aquí al comienzo de la charla que no se opone a las vacunas, que usted lo que pide es que haya una revisión, pero escuchándolo a usted, su posición es contra las vacunas, o sea, usted abiertamente asume una posición contra las vacunas. No, te estoy diciendo que había que revisarlas, que había que mirar qué vacunas necesita cada persona, qué elementos necesita esa persona, no todos somos iguales, había que individualizar, ver por áreas, entonces, ver por países, ver por ciudades. No es lo mismo estar en el Amazonas que estar en Bogotá.
Entonces, doctor, yo le quiero hacer una pregunta, yo le quiero hacer una pregunta basada en lo que está respondiendo y lo que dice mi compañero Oscar Montes. Hay más de 100 trabajos o ensayos que se están haciendo ahora para la vacuna o lograr la vacuna contra la COVID-19. Le pregunto, ¿usted de salir la vacuna le inyectaría la vacuna contra la COVID a sus hijas y a usted mismo? No, nunca. Y ni tampoco la recomendaría. ¿No recomendaría una vacuna contra la COVID-19? ¿Por qué? No, me parece que el problema no es solamente el virus, vuelvo a decirte, el entorno es muy complejo. Un virus no es solamente el que produce una enfermedad. Si tú tienes un sistema inmune que está bajito, pues ahí es donde vas a tener un perfecto cultivo para que crezca no solamente el COVID, sino cualquier bacteria, cualquier otro virus. Así que lo más importante, estamos fijando nuestra atención en los virus, en las bacterias, pero también hay que aumentar nuestra atención hacia el sistema inmune. ¿Cómo se puede aumentar nuestra capacidad del sistema inmune? Y una de esas cosas, por ejemplo, es evitar las toxinas. Y una de esas toxinas más eficaces para bloquear el sistema inmune son los sulfitos provenientes del azúcar refinado. Pero y entonces, según usted, doctor, porque si eso que usted está diciendo es una realidad, porque la ciencia alrededor del mundo, y ya hay un consenso, como nos lo decía la doctora Emilia Lopera desde la Universidad de Valencia, hay un consenso alrededor del mundo que la manera de pelear contra las enfermedades es con las vacunas, es lo que ha sido exitoso. ¿Por qué cree usted entonces que no se ha hecho un consenso alrededor de lo que usted nos está diciendo, que hay otras formas de fortalecer el sistema inmunológico? Esa es una pregunta que yo me hago todos los días, ¿sabes? Me parece que vuelvo a decirlo, enfocamos solo en nuestro punto de vista en los minúsculos, en los virus y en las bacterias, y en lo grande, que es la nutrición, por ejemplo. No es igual tener una adecuada nutrición que estar en condiciones de déficit nutricional. La nutrición tiene que ver con el sistema inmune. En esa medida, entonces, no solamente hay que pensar, vuelvo a decirlo, no estoy en contra de las vacunas, estoy diciendo que no hay solamente que pensar en el hecho de vacunar, sino en fortalecer el sistema inmune con otros elementos, con adecuada nutrición, con elementos que no vengan de los alimentos a intoxicarnos, y eso es también muy importante. O sea, no es solamente un tema que se va a reducir al tema. Vuelvo a insistir muchísimo en eso porque me parece muy claro. Hay que mirar otras cosas, hay que mirar cómo podemos ayudar más y cómo podemos protegernos sin necesidad de pensar de manera exclusiva en una vacuna. Pero permítame, doctor Córdoba, hablar con la doctora Emilia Lopera, pareja que hizo este libro sobre el movimiento antivacunas, aclarando que usted no hace parte de ese movimiento, sino que tiene una visión sobre el tema. Doctora Lopera, quiero que usted nos haga un análisis sobre esta conversación que estamos teniendo con el doctor Córdoba, que evidentemente es el pensamiento que comparten pues muchas personas que están dentro del movimiento antivacunas. Sí, bueno, una de las primeras cosas que digo en mi libro es precisamente que el movimiento antivacunas no es algo homogéneo, sino que más bien habría que hablar de un espectro de rechazo a la vacunación que oscila desde posturas que están en contra de todas las vacunas a otras posturas que solo están en contra de algunas vacunas, o que, por ejemplo, de que se amplíen los grupos de riesgo, pues por ejemplo, por motivos profesionales o ancianos o por ser mujer, etcétera. Entonces, pues claro, obviamente dentro de ese espectro pues hay muchas posiciones, y el doctor Córdoba pues ocupa una de esas posiciones. Yo no puedo polemizar, en primer lugar, digo técnicamente hablando, porque yo no soy licenciada en medicina. Entonces yo, como he dicho antes, me dedico a analizar el fenómeno social del rechazo a la vacunación. Lo que sí que puedo decir, un poco a modo de intentar contestar su pregunta, es que está demostrado científicamente que a mayor porcentaje de tasa de vacunación se reducen el número de contagios y de fallecidos por enfermedades infecciosas. Para entender ese dato no hay que estudiar medicina, entonces me atrevo a contestarle con ello.
Don Nicolás, yo le pregunto allá en Washington, ese discurso que acabamos de escuchar del doctor, un discurso además respetado sobre la posición de las vacunas, ¿es el mismo que ustedes encontraron en las discusiones de Facebook? Lo encontramos, pero como dice la profesora Emilia, hay un espectro muy amplio de posiciones al respecto. Incluso podríamos decir que esa posición de llamar al método científico, que de hecho no tiene ninguna ortodoxia. La ortodoxia científica es dudar de todo. Eso es la duda metodológica que caracteriza a la ciencia. Está perfectamente representada en los pro vacunas y en los antivacunas. Yo vería que el doctor Córdoba podría tener un pie en ambos bandos. Básicamente ese es el tema de discusión hoy en muchas partes del mundo y por eso ese estudio de la Universidad de George Washington que Nicolás Velázquez pues hizo parte de esa investigación. Lo que se está moviendo en redes sociales, el movimiento antivacunas existe desde hace mucho tiempo, como nos lo decía la doctora Lopera, pero hoy está creciendo en medio del coronavirus y en medio de esta necesidad que tiene el mundo de encontrar una vacuna contra el virus. Está la posición del doctor Córdoba, que así piensan muchos, que dicen por más de que salga la vacuna, yo no me la pondría, y eso es lo que se está discutiendo precisamente en muchas partes. Yo sí tengo que decir que desde aquí, desde estos micrófonos, pues básicamente tenemos que seguir con lo que dicen las autoridades, y es que la vacunación es muy importante, y muy importante para poder seguir venciendo enfermedades que ya habíamos podido controlar. A todos, a Nicolás Velázquez, investigador del Instituto para los Datos y de la Democracia y la Política de la Universidad de George Washington, mil gracias por estar con nosotros. A Emilia Lopera Pareja, doctora en Comunicación de la Universidad de Valencia, desde España, también gracias por habernos acompañado, y por supuesto al doctor Córdoba, también que estuvo aquí con nosotros hablando de este tema de discusión. Mil gracias por participar en Mañanas Blue. A ustedes que nos escribieron mensajes a través de Facebook Live, gracias por estar ahí, y ya saben, nos encontramos mañana nuevamente con más temas de Colombia y el mundo a partir de las 10:30 de la mañana. Mamá, me encanta